el tercero ya de Rec Metal Bar, directo de la Cafetera Rock, con ese tremendo show sado, masoquista, pirómano, con Catrina y sangre nos faltó, sangre nos faltó. Increíble, bienvenidos a este show, su show online con mi brother Pancho Engendro, y con nuestra compañera Cami. Cami, la vampira, la marquesa de la chela y hoy del vinito también. Hoy día vamos a darle mucho al vino. Sí, y porque tenemos invitados también que de repente ameritan vino. Por ejemplo, bueno, vamos a tener banda, vamos a recomendar banda. Tenemos un especial de cine italiano al final. Maravilloso. Que me parece especialmente por el amor que yo le tengo a usted y a todos los que trabajan acá. Sé que usted trajo unas bandas para recomendar espectaculares también. También ahí tenemos bastantes bandas como para nombrar. Pero por otro lado, aparte de lo que estamos mencionando, darle las gracias a toda la gente que está acá hoy día, porque veo que está bastante nutrido el público hoy día. A ver, de nuevo. Sí, otra vez. Para que vean que no es. Para que la gente detrás de cámara vea de que realmente estamos nutridos de personas. Se arma hueveo. Sí, se arma hueveo. Acá muy estamos bien. hueveando. Ahí vamos a dar unos datos de unas tocatas, siempre apoyando el underground. Tenemos, vamos a recomendar discos de todos los estilos, siempre cercano a lo que es el metal y la música underground. Yo antes que nada quiero dar gracias y siempre mencionando a los auspiciadores en este caso. Por favor. Sí, no podemos dejar de mencionar a 69 Escape Room, que están ubicados en Los Piñones 050 en Providencia, donde tú te meten en una sala. Oye, para eso, la gente a lo mejor no cacha. ¿Cacha lo que son los escape room? ¿Los escape room? ¿Lo cachan o no? Tú vas a un lugar y te meten a una sala tipo el juego del miedo y te amarran y te apagan la luz y la sala está llena de sangre, es como una cuestión. Tenés que saber escapar. Una hora para escapar. Una hora para escapar, empezáis a tocar así como en la oscuridad y de repente tocáis como un trapito y debajo hay una llave y abriste esta puta llave. Es maravilloso, esto está ubicado como les digo. Eso se llama escape room y es un juego, si no lograste en una hora, claro, van y te sueltan. Pero la idea es poder jugar y métete volado para que... Totalmente. Siga contando, Pancho. Por otro lado tenemos estos maravillosos choperos que hace rato que nos están viendo y varios me han preguntado. Ojo, estoy tomando vino en este, No, usted está tomando vinito, yo estoy aplicando chelita hoy día. Pero cambia el sabor. El trabajo maravilloso que está hecho esto a mano es por Vikingo Mapuche. Lo pueden encontrar en Facebook. Mapuche, lo pueden encontrar en Facebook o lo pueden encontrar en Instagram. Pero son trabajos hechos a mano, maravillosos, recubiertos con miel incluso. No sé si esto se llama Vikingo Mapuche y es un resultado totalmente directo de la invasión del black metal al sur. Totalmente. Tenemos a Netro Cultor. Tenemos a Netro Cultor. Es bonito, ahí vienen todas estas bandas maravillosas que tenemos del sur. Estamos en la cafetera Riquelme 331 al lado del Metro Santana, así que ya partimos con esto y démosle puntapié inicial. ¿Y partimos con qué banda? Vamos a partir, a propósito que te decía que yo estoy tomando vino y hoy día tenemos no solo cerveza, sino también vino. Vamos a estar hablando ahí de los vinitos que tenemos, que tiene Camila. Vamos a partir con un invitado, una banda que amerita el vino, te decía yo. ¿Sabes que justamente porque es una banda de doom metal chilena, que tiene ya una larga tradición y que además se ha encargado de dejar muy bien puesto el nombre del metal chileno en el extranjero. Me refiero a Lapsus Dei. ¿Cómo están? Aplauso para Lapsus Dei. Un aplauso para Lapsus Dei. Tremenda banda. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les ha ido? Gracias por venir a Rec Metal Bar. ¿Cuántos años tiene ya Lapsus Dei? Bueno, 15. En primer lugar estamos muy contentos que nos hayan invitado. Ya tenemos 20 años, empezamos el 98. Mira. Cumplimos 20 años el año pasado, hicimos una gira al sur. Y tenemos muchas cosas que contar, así que pregúntenos más. Muy bien. Del año 98, estamos hablando de 20 años, como estás diciendo, y en una carrera que es bastante nutrida, lo hemos visto crecer. Yo recuerdo cuando apareció el Lapsus Dei, y es una banda que dentro del doom metal, que aparte apareció en un momento cuando el doom metal estaba totalmente en apogeo. Nosotros en el circuito nacional tenemos bastante riqueza en lo que es doom metal. Tú personalmente o particularmente... Pero en el 98 no había mucho apogeo de doom, estaba como partiendo el cuento. Viejo, estamos hablando que ya venía Poema de antes. Sí, Poema Arcanus, bueno, sí, había como un brote dentro de un mar de death metal. Exacto, que invadía todo, ¿no es cierto? Pero comenzó a aparecer había un brote, sí.
Bueno, en ese marco, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso. Te iba a hacer una pregunta a ti, pero como mi compadre aquí... Yo te interrumpí, perdón. No importa, vamos por otro lado. Cuéntame un poco en ese marco, desde la creación, ¿cómo ha sido el proceso para ustedes, para ti? Tú eres más longevo dentro de la banda, ¿cierto? Dentro de la banda de Lepsus Dei, ¿cuántos discos más o menos ya van? ¿Y cuál ha sido el cambio que tú has visto o que se ha generado en la banda a través de tantos años? Porque estamos hablando de harto tiempo. Bueno, Rodrigo puede corroborarme el hecho de que en ese tiempo sacar un demo, sacar alguna grabación era muy difícil. Tener instrumentos era muy difícil, es muy diferente a la inmediatez que existe hoy día. Entonces, más encima viniendo de región, porque nosotros somos de Temuco. Sí, ustedes son de... Claro. Fue súper difícil, fue a puño y logramos sacar el primer álbum en el año 2006. Como decíamos, Poema Arcanum siempre tuvo el estandarte del Doom. El Doom en ese tiempo no era un género muy masivo como sí lo era el Death, el Thrash, el Black Metal en el Es lo que yo comentaba. Ya, perfecto. Se ha venido dando ahora es como un resurgimiento junto con el Prog. No sé si se han dado cuenta de ello. Me quitaste De hecho, la pregunta. el Doom Prog está muy de Sí. moda. Uf, Bandas ni como hablar. Catatonia se pusieron entre Doom y progresivo, y tú caché que esos dos estilos tendieron a unirse. Sí, de hecho, ¿para qué hablar de Anatema, no es cierto? bueno, Anatema ya totalmente. A mí me gusta el Anatema más antiguo. Sí, a mí también me gusta más. Sí, de la Eternity para atrás. Pero Sí. Catatonia la supo hacer Catatonia porque la supo hacer. se transformó casi en un mainstream. No rozó casi el mainstream, pero está ahí. Logró llegar a más público. Nosotros ahora, después de tantos años, después de 4 discos, contestando a tu pregunta, queremos apuntar hacia allá. Queremos tratar de ampliar nuestro sonido, ampliar la gente a la que podemos llegar. Y bueno, este año tuvimos la gran suerte de ser favorecidos con un proyecto del gobierno para poder grabar nuestro próximo disco, el cual está de hecho en preproducción y esperamos tenerlo listo a fin de año. Alejandro, tú eres la voz de Lapsus Dei. Exacto. La pregunta va a sonar media como subjetiva, pero ¿qué pretendes tú con la voz? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, si le hiciéramos esta pregunta a Tomaraya, diría, bueno, yo quiero cantar que Nacha te nos describiría un poco lo que él quiere hacer con la voz. O sea, en el fondo, ¿qué texturas él quiere poner? Ya, en el fondo, vámonos en la densa. ¿Qué texturas, qué pretendes, cómo hacer con tu voz dentro de la música de Lapsus Dei? ¿Cómo te planteas eso? Voy a hacer esto, voy a rugir, después voy a gemir, después voy a... ¿Cuál es tu palabra con la voz? Bueno, principalmente... Un diseño de voz hacia Lapsus Dei. Mi llegada fue para tocar lo que ya estaba hecho, claramente. Entonces era solo guturales bien bajos. Es más, yo te conozco de antes cuando tenías tu banda. Tocaba thrash y finalmente eran agudos, guturales súper agudos. Entraste trabajando con cosas guturales. Claro. Ya. Para seguir, digamos, lo que estaban haciendo Lo ellos. que estaban haciendo ellos. Y nada, comenzamos a hacer los temas nuevos y fue, la verdad es que lo que quiero conseguir con mi voz es como una identidad casi propia, que tenga un raspaje rico que yo considero que se ha perdido mucho. Más de gutural, digamos, como un raspaje. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque si estudiamos un poco, hacemos un poco de vista para atrás, lo que ha pasado con el Doom, lo que ha pasado con bandas como Parailos y todo, bandas como Anatema, que si bien el gutural siempre fue algo, ¿no es cierto?, empezaron a variar, empezaron a matizar, le metieron Pink Floyd, algunos se pusieron más allá, My Dying Bride, te las puedo nombrar todas, ¿no es cierto? Entonces, y también es parte de la progresión. Un poco el Doom tiende a ser progresivo porque tiende a darte esa posibilidad de hacer ese tipo de música. Por ende, desde que entraste, hay estado proponiendo cosas nuevas, hay entrado de repente a hacer partes melódicas. También un poco tú empezás a descubrirte como con tu voz. Uno nunca termina de descubrirse como cantante, en fin. Sí, pues, no, de hecho, el disco nuevo es como bastante armónico vocalmente. Mucha melodía, ¿cachai? Y voces limpias a veces, mucho. Exacto. De hecho, sin perder lo Rodrigo gutural, empezó igual a hay trabajar. gutural en tu medio. Sí, claro. Claro. No se puede perder la esencia, digamos, pero igual... Dentro de precisamente del tema de la voz es complicado y el cambio para mí fue brutal. O sea, yo como te digo, lo conozco hace harto tiempo a Alejandro y lo vi también tocando en su banda Thrash Metal, que era otro ¿Cómo se llamaba esa banda? Steel Blood Machine. Steel Blood Machine. Steel Blood Machine. Steel Steel Blood Machine. Steel Blood Machine.
Y es un cambio rotundo, o sea, te estáis saliendo de donde estáis pegando combo en la oreja, patada en la muela. Y ahora estoy haciendo cariño. Y ahora estáis haciendo cariño, estáis con una rosa en la mano. Ahora estáis pintando. Ahora. Entonces, ¿cómo adaptaste? Porque el proceso vocal, o sea, el cambio vocal es brutal, es distinto. Sí. ¿Te costó? ¿Te agradó? Yo creo que eso sí, el ofrecimiento, porque yo creo que te llegó el ofrecimiento de Lepsus a tocar o algo, ya, lo descubrieron al hombre, tenía pasta. O sea, es que, ¿de verdad? Sí, cuenta. Fue algo extraño porque vi un aviso en un Facebook de que necesitaban vocal que tocara guitarra. Ya, Yo de manera paralela igual estábamos haciendo pega con Steel Blood Machine. ya. Pero quería buscar otra cosa, no sé, una weá interna. Que a veces uno busca ese bichito que uno Sí, claro. quiere explotar. Y el músico yo creo que siempre está tratando de Sí, tirar su para todos lados. por distintos lados. Y resulta que mando un mensaje, ¿cachai? Puta, yo canto, toco guitarra, tengo mi canal, ¿cachai? Tengo weas que canto, etcétera. Y ya, pues, lo agrego a Facebook y no tenía ningún amigo en común, pues, weón. Ni siquiera tenía amigos ese Facebook. Una wea rara, pues. Yo dije, esta banda es mala, pues, mal. Yo dije, esta banda es pésima. Tengo pena, te dijo. Es el verdadero Doom. ¿Cómo estáis? Tengo una banda pena. y la formo solo. Así es que nada, y fue como, pero mándame material, pues. Y me empezó como a volar la perdiz con que el estilo nuevo que querían hacer, etc. Y después del rato conversando, sí, pues me pololeó. Después del rato conversando me dice, ¿sabéis que nosotros somos Lapsus Dei, pero por una wea no podemos decirla, pero no podemos mostrar, digamos, que estamos buscando un nuevo integrante, menos el vocal. Ya. Así es que me dijo eso, me agregó a Facebook, empezó a mandar las canciones y la prueba fue hacer, de hecho, la letra de uno de los temas que salió en el vinilo. Y bailar. Claro, obvio. Así es que nada, pues les gustó, de hecho, esa canción. Y de hecho, claro, pues la prueba de fuego fue el primer evento. Con ellos fue la Blondie teloneando a Therion. O sea, no hubo un... ¿A Therion? Sí. Heavy. Quería preguntarles con qué bandas más han tocado, aparte de Therion. Como banda hemos tenido mucha suerte. Tuvimos que llegar a Santiago para poder recoger los frutos de tantos años. Primero teloneamos a Amorphis. Fue nuestra... Bueno, yo ya había teloneado otras bandas con una gran banda de amigos que se llama Animus Mortis. Sí, gran banda black metal. Yo tengo el vinilo, tengo. Sí. Y fue Amorphis, fue una experiencia brutal, especialmente para los chicos que no tenían mucha experiencia. Luego fue Catatonia, que hasta el día de hoy es algo recordado por todos nosotros, por el profesionalismo que se logró. Éramos un equipo como de 10, 12 personas para poder no molestar, hacer nuestro trabajo y no molestar. Therion, Ensiferum. En Ensiferum teníamos miedo, porque no es el doom metal propiamente tal. Ensiferum hace viking, algo Es que más Ensiferum, sí, claro, pues, va hasta pa- heavy metal va hace. para un folk, claro. Pero heavy metal nos hace. caímos de raja cuando nos dimos cuenta que la gente empezaba a corear los temas, a saltar. Fue increíble. El hecho de estar en un festival donde hubiera música diferente hizo que pudiéramos sobresalir. Es como cuando en un evento hay puras bandas death y de repente sale una heavy metal. Se destaca inmediatamente por default, por descarte. Claro, sí. Esas han sido nuestras batallas grandes hasta el momento. Yo creo que no me puedo resistir a preguntar, como también ya un viejo trash, pero también un viejo fanático del progresivo, y hablamos del prog, hablamos que es una tendencia súper fuerte también ahora, y de hecho el metal tiende a ser progresivo, si tú escucháis, bueno, ahora salió el último de Nocturnus, que es una locura, ¿cachai? Nocturnus, gran banda. Entonces te quiero preguntar, pregunta regalona mía nomás, ¿qué bandas progresivas les gusta Lapsus Dei? ¿Qué bandas así como que escuchan, que no es metal, escuchan Jethro Tull, escuchan Pink Floyd, que otras bandas que hacen que Lapsus Dei sea tan interesante también? Porque se nota que no solo escuchan metal. Mira, pero es como que a ti te preguntaran de metal en tu vida diaria, o sea, es como ir al trabajo y volver al trabajo de nuevo. Nosotros tratamos de no escuchar metal. Ah, ya. Por ejemplo, ¿Qué escucha Lapsus Dei? todos somos fanáticos de bandas latinoamericanas, folclore. Ya. El disco nuevo se va a basar en el sonido de Alice in Chains, por ejemplo. Ya. Especialmente Mira, a nivel loco. de voces. Loco. Alice in Chains es patada en el hocico en sonido. Sí, no. Y el estamos- vocalista nuevo es muy bueno. Alejandro se ha desempeñado increíble en Lapsus Dei y el chico que reemplazó a, bueno, ya saben quién, en Alice in Chains lo hizo impecable. Sí. Nosotros estamos tratando de hacer un doom metal elegante,
y tratamos de tomar experiencias e influencias de otras bandas que no sean metal. Es increíble la cantidad de música que hay fuera. Por eso son las que quiero que me contéis. Personal. ¿Qué bandas escuchan? Que aunque me digáis Björk, dime lo que sea. Peter Gabriel, dime, no sé. Mira, personalmente personalmente en los 90 yo me crié en el conservatorio, entonces soy más de la música clásica. Empecé con Nirvana, la típica Technotronic. Sí. Pero Nirvana no es música clásica. No, pero empecé por ahí en los tarros. Deep Paper. Deep Purple, Purple, sí, imprescindible. Pink Floyd es imprescindible en nuestro tipo de música. Yo creo que en la vida de cualquiera. La vida de cualquiera. Alice in Chains son como mis mayores influencias fuera del metal. Además, no entiendo cómo hay gente que... De hecho, Alice in Chains, de todo el grunge, una de las cosas más alucinantes que salió de todo eso, Alice in Chains, yo creo. A mí también me gusta Soundgarden, sobre todo la primera etapa, los dos primeros discos. Antes de hacerte... Importante, siempre me gusta saber que escuchan los músicos. Creo que es súper importante realmente entrevistar bandas de metal o bandas de doom y pensé que te van a hablar solo de Paradise Lost, ¿no? Y de repente dicen, no, oye, me encanta Johnny Cash, bueno, me gusta Kansas, no sé. Y eso es interesante, ¿cachai? Porque eso habla de cultura musical. Mira, por ejemplo, haces tributo a Johnny Cash. No te puedo creer, qué maravilla. Un día te podrías pegar aquí un... Te puedo interrumpir hoy un te poquito. podrías pegar un... O no, sería muy patudo. Te podrías... Oye, espérate. Solo 30 segundos una cantada a capela. Oye, ya, antes... Deja interrumpirte un poco. Ahí se me han parado los pelitos. Quiero que querida, a Cami les va a servir una copita de vino ahí. Oye, un aplauso para la gente de Lapsus Day. Sí. Estamos terminando ya esta entrevista con los chicos de Lapsus Day. Un aplauso. Saludos, chiquillos. Oye, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir a Red Metal Show. Sí. Estamos Red aquí Metal directo Bar. Desde la cafetera Rock. Vamos a un pequeño corte, ¿sí? No, viene, todavía no viene el corte. El corte viene. ¿No viene? No. A ver, espera. ¿Qué hacemos ahora? Sí, vamos al corte. Corte comercial y volvemos con más Red Metal Bar acá de la cafetera, ¿o no, Cami? Sí. ¡Vamos, Chico Interno! Estamos volviendo nuevamente acá, estamos de nuevo en Red Metal Bar, estamos nuevamente compartiendo con ustedes, disfrutando de una velada que ha sido. ¿Cómo la están pasando ustedes en estos momentos? Oye, excelente. Como dice alguien por ahí, ¿cómo están pasándola? Oye, tenemos que volver a repasar, hacerle un cariñito a nuestros auspiciadores. Y siempre será así. Exacto. Por favor, dale. Recuerden que estamos con 60 No More, Escape Room, las salas que hablamos de antes, donde tienen que averiguar ahí, métanse en internet y averigüen. Vikingo Mapuche, quien nos está entregando estos maravillosos choperos, y los cuales también hay más trabajos que hace Vikingo Mapuche también. Por otro lado, tenemos que acordarnos de que ¿dónde estamos? En la cafetera Rock, que está ubicado en Riquelme 331, al lado de Metro Santana, donde te puedes venir a tomarla. Es el único lugar donde tú puedes... Mira. Donde te puedes comer, además de tomarte los mejores chelas que tú puedas imaginar, te puedes comer la mejor chorrillana con murales del primer disco de Sodom, Sign of Evil. Porque comer al lado de Sodom, comer al lado de Running Wild, así tiene que ser. Y King Crimson tienes ahí al lado también, sí. King Diamond allá. Y de hecho, a la mona la pintaron más joven que en la carátula. Lo cual le da un salió plus. beneficiada. Le da un plus. Oye, y esta exquisita chorrillana, la cual voy a tener el placer de inaugurar. Pero a la Cami le vamos a pasar ahí también para yo creo que la Cami tiene que inaugurar. Sí, por supuesto, sí. No seas tan roto como... No, pero estoy cagado de hambre, con tu madre. Yo creo que esta chorrillana llegó por ti, güey. Esta chorrillana se llama la chorrillana del bajón. No, vamos a probar. A mí me gusta el huevo, espérate. Yo hacía una talla antes cuando... Hace muchos años atrás yo hacía el Planeta Freak con Salfate. Voy a usar el lápiz para cortar. Ya. Y me tiraba un huevo entero así, pero ahora no lo voy a hacer. Pero igual está un desafío esto va. A ver. Dale. Ya, vamos a interrumpir, eso sí, ahora, oye, quédate con yema de huevo en la boca. Mala huevo. Ahí tenés servilleta. Había
Había servilleta. Oye, pero Oye, no. está buena. Ya saben, la cafetera, aparte de chopitos, cerveza, hay chorrillanas maravillosas, ¿cierto? Alucinante. Ya, alucinante. Oye, sigamos con el tema. La Cami nos va a presentar a alguien ahora. Sí. Hay que calmar un poco las pasiones, pues. Mire, la Cami me encima la pillo ahí con la boca llena. Ya, pero Cami tiene que contarnos quién viene. Sí, pues. No íbamos a hablar de los CD ahora. Ah, verdad, me estoy Juan, saltando. me lo fumo yo, te voláis vos. Oye. Vamos a recomendar música. Sí, vamos a recomendar. Espera, Cami, vamos Como a todos recomendar los música. programas de Rec Metal Bar, CDs que nos llegan. A mí me pasan muchos CD. Imagínate, a Panchito le llegan todas las semanas, nos llegan CD. Puta, y queremos cumplirle a todos. Y esta ha sido, yo creo, la mejor manera. Sé que se me ha olvidado a mí postear muchas cosas en internet. Así que voy a partir con esto que se llama Ñipas. Los Qué Ñipas. hermosa presentación, viejo. Esto llegó a la radio del Ya. futuro, donde ustedes saben, yo trabajo. Llegó este dossier de la banda, dice Errante, que es su disco debut. Ellos son de Puerto Montt y entre los músicos que participan acá hay, por ejemplo, un ex guitarrista de la banda Reclusite, que es una banda prestigiosa dentro de lo que es el death metal chileno y todo. Y yo, antes de escuchar el disco, leo un poco la descripción de los Ñipas, donde dicen que es una cosa como hard rock con mezcla de folclore y todo. Pero cuando yo escucho el disco, que a todo esto viene acá, obvio que esta es la edición promocional, ¿no es cierto? Que viene aquí como tipo así en el sobrecito, no viene la edición final, que seguramente debe haber otra edición tal vez. Esta es la promoción que llegó para En la todo caso, radio. esa edición está linda. Llegó para la radio, está bonita esta edición. Me encuentro con metal, no me encuentro solo con hard rock, con influencias de folclore que están súper bien metidas porque ellos son del sur, son de Puerto Montt, Puerto Vara, Ya. todo ese sector, son músicos de por ahí que se juntaron e hicieron esta banda. Como te digo, uno de ellos ex guitarrista de Reclusite, y la cosa no suena a hard rock con folclore, suena a metal. Y si bien hay partes que son súper suaves y que podrían pertenecer a otro estilo de música, hay unas partes que son como una balada, de repente no te das ni cuenta y te ves envuelto en unos riffs con doble bombo y cosas muy interesantes. La cantada, además, lo que es la voz, tiene una armonización que es típico como del folclore, pero aparte que el compadre canta, el vocalista, mucho como así como a lo campo, como contando lo que le pasa, y de hecho un poco, leyendo aquí también información, es lo que la banda pretende, comunicar un poco la cultura sureña, la cultura de la gente del sur. Todos sabemos que el sur es una cuna de metal súper original, ¿no es cierto? Bueno, los Ñipas. Los capítulos anteriores yo estuve hablando de variadas bandas y distintas bandas que estaban más o menos enfocadas en el... No, la Cami ha estado picoteando todo el rato, no me he dado ni cuenta. De variadas bandas que estaban más o menos metidas en lo que era el Doom. Esta vez me quise saltar un poco Me quise saltar... Dale nomás. Vos te estáis aprovechando de este momento en el cual me toca hablar y vos te llenáis la boca. Ahora sí, andale. Ya. En este momento, ya. Yo quería hablar de una banda. Me salté todo lo que fue dumesco, medio gótico que me dijiste. Y me quise ir un poquito más al lado de lo que es el rock. Realmente quería hablar de un disco que ya tiene sus años, debe tener sus 3-4 años más o menos, que es la Pilsen Doble Trío. La Pilsen Doble Trío es un disco que sacó que se llama Homónimo. Y se llama Homónimo, no es que sea homónimo. Ok. Donde toca y abarca más o menos lo que es, incluso pasa por facetas de heavy metal. Sientes a Iron Maiden entre medio, sientes a UFO, está Led Zeppelin, hay mucho rock clásico. Qué bueno que es UFO. No, es maravilloso, el trabajo es espectacular y a la vez también la gracia del disco de la Pilsen Doble Trío es que toda la temática es bastante humorística, es muy humorística. Tienen temas como se llama Tímido, que te abarca desde la personalidad de una persona que es tímida. Bulto Tieso, lo que te comentaba tras cámara. Bulto Tieso, el problema que vivimos todos. El problema que vivimos todos los machos que andamos ahí con el bulto tieso y lo miran y nos provocan complicaciones. El hombre de la mancha magenta, Tanto por Nada, Chacal, Gusto Animal. El tema... ¿Sabes qué? Perdona que te lo quite, ¿ah? Hay una cosa muy interesante porque hay cierto homenaje a lo que es el Totalmente, sí, por eso... Somewhere in Time de Iron Maiden. Es como una cierta parodia
pero con esta cosa urbana y con estos temas como urbanos, como que le pasan a la gente. No, y más que le pasen a la gente, hay una historia de amor entre medio metida. O sea, hay un tema, hay una historia, como te digo, más o menos romántica vivida por uno de los integrantes de la banda. Punto destacable es la vocalización, la voz valga la redundancia, del vocalista. Es tremenda, es pura, es heavy metal, es rock and roll, es hard rock. Es una banda que realmente yo creo que la escuchas y el disco lo vas a escuchar de principio a fin. Yo tengo espérate que siempre se me olvida aprenderme del nombre, pues es Skin Sane, que así lo leo yo, Skin Sane. Son una banda de death metal muy interesante. Me pasó algo, puse este disco e inmediatamente me dieron ganas de tomarme una chela. Te lo juro. Y me encontré con un death metal pero crudo. ¿Pero escuchas Paloma Mami y te dan ganas? No, yo no escucho Paloma Mami. Este disco, la verdad, es un death metal crudo, pero cuando yo digo crudo no quiero decir que esté descuidado. Está muy bien tocado, muy directo, pero no tiene pretensiones de ser un death metal técnico con millones de cambios y cosas así, como lo haría Cannibal Corpse y otras bandas, sino que va más por la línea de Autopsy, va por la línea de repente de algunas partes, rescataría un poco, no sé, de Obituary y de eso, pero además lo que me sorprendió es el toque punk. Hay un toque como ese disco yo lo escuché, sí. Punk death metal, y tiene esta edición que a todo esto me da la impresión de que es CDR, pero igual es interesante la producción, disco negro al otro lado. Es CDR, pero un CDR muy bien producido, con además, mira, este mini booklet que viene adentro, que es una gran sorpresa, con una gráfica en la onda del death metal que ellos cantan con todas las letras. Y, ojo, súper punto a favor, yo siempre voy a valorar esto, cantan en español. Me importa una raja el resto del mundo, me encanta el rock en inglés, pero cuando una banda death metal hace lo que hace, o black metal, o lo que sea, en español, hay un punto, porque al final la guay es para nosotros y, obvio, no tengo que explicar eso. Y rematamos, seguí con la ñuca, y yo comí poco, weón. Bueno, yo esta vez quiero hablar de una banda que ya, este disco tiene bastantes años. Hablo de Book y el disco se llama Solo Rock and Roll. O sea, reputero, sí, weón. Reputero. Este disco es totalmente reputero de partida. La carátula tienes que verla, una mina maravillosa, weón, con unos cachos. Es fantástica, weón, es tremenda. Bueno, el tema, la banda abarca totalmente lo que es el hard rock, rock and roll. Pasa por ese estilo que tiene la banda, el estilo en sí, que es motoquero, es rock and rollero. Lo maravilloso que es una banda valdiviana. Estoy hablando de una banda valdiviana. Valdivia, ciudad que siempre he dicho, yo soy un santiaguino de corazón valdiviano. Me encanta Valdivia, y Book es una banda de un amigo que es el Rowdy, que tiene su local allá de comida también. ¿Te puedo decir algo? No me extraña que sea una banda motoquera valdiviana, ya que Valdivia es una de las mayores productoras de cerveza que hay en Chile, y los motoqueros son todos cheleros. Por ende se da ahí ese caldo de cultivo. No, totalmente. El disco es fantástico, es entretenido, es un disco antiguo. Estoy hablando de un disco de prácticamente casi 10 años atrás. Este disco, lo que sí me sorprende de que no tuvo la repercusión que debió haber tenido en su momento. Entonces, invito a que busquen en YouTube, porque no creo que el disco lo vayan a encontrar. Busquen a Book, Solo Rock and Roll, y muéstralo ahí en la cámara. Se van a entretener, pero a tapujo, en el auto, escúchenlo. Es fantástico la banda, se mantiene, como les digo, en el hard rock y en el rock and roll. Banda valdiviana, banda que quiero, los invito y recomiendo totalmente Book. Ya, ¿qué pasa ahora? Ahora la Cami nos va a presentar a nuestro próximo invitado. Muy bien. Cami? Cuéntenos, ¿quién viene, Cami, hoy día? Es un sociólogo, escritor de libros como Thrash Metal del sonido al contenido y Masacre, 30 años de Thrash Metal. O sea, está metido en el tema totalmente, el loco está interiorizado. El de Masacre yo me reí mucho, no lo he terminado, pero hasta donde llegué iba cagado la risa. No, fantástico. Muy bueno. Fantástico. ¿Quién es entonces nuestro gran invitado? Invito a pasar a Maximiliano Sánchez. Maximiliano, producciones. Participa ahí. Perfecto. Oye, yo no paraba de comer. Oye, ¿cómo está ahí? Pongámosle ya ahí. nos conocemos hace harto rato. Y pongámosle un tenedor ahí a Maximiliano. Oye, si queréis picotear, podemos conversar, podéis comer. Esto es Rec Metal Bar y aquí no hay... Está en un carrete de amigos. Exacto, y te vamos a llenar una de estas maravillosas cupones de
que originalmente fueron concebidos para tomar semen en orgías, pero ahora están lavados y son para chela. Ojalá que ¿Le estén voy a echar lavados, vinito o vinito? vinito ahí No, no solo semen, fluidos de todo tipo, ¿no? En fin. Maximiliano. Bienvenido a Rec Metal Bar. Gracias. Estimado Pancho, Sí, gracias por la usted parece invitación, que está cabrón. desesperado por hacer unas preguntas. Sí, así que, Maximiliano, como yo que como, usted pregunte. Maximiliano, un amigo de ya de harto rato que nos estamos conociendo, venido siguiendo su carrera, cómo él ha ido creciendo, avanzando. Bueno, él partiste como sociólogo, pero sin embargo te empezaste a meter en el tema que te apasiona, en lo que nos apasiona a todos los que estamos acá, que es el metal. Y partiste con tu primer libro, que entiendo eso fue una tesis, ¿o fue una tesis primero? Sí, fue fruto de una tesis de justamente para titularme yo de sociólogo te exigen esta. Hablamos de thrash metal del sonido al contenido. Exactamente. Un libro donde también a mí personalmente me gustó harto, lo disfruté mucho. Mi viejo lo leyó, me lo agarró un día en la pieza, se puso a leerlo y le encantó. Y bueno, parto por ese lado. Cuéntame un poquito cómo partió este inicio, esta tesis que se terminó transformando en un libro. ¿Cuánto demoró todo eso? Mira, por ser una exigencia académica tomó como aproximadamente un año, porque yo tampoco podía dedicarme tanto. Evidentemente te ponen fechas, tenía un profesor guía, entonces todas estas formalidades universitarias que todos vivimos finalmente, un poco me apuraron en tener un producto rápido. Yo lo propuse finalmente como un estudio de las contraculturas en los años 80, pero yo dentro de mí siempre tuve la idea de que esto iba a ser metalero 100%. Y ahí empecé a contactarme con gente. Yo no sé si el Pera se acordará, pero tiene que haber sido cuando tú vivías ahí en La Reina, te fui a entrevistar como el 2007, creo. Somos Bolívar. Claro, Sí. ahí justamente. Y claro, y empecé a contactar a Pera, a Yanko, está el Topo, está Marco Cusato, que está en ese tiempo en las tinieblas porque no está totalmente retirado del metal. También Andina Cruz, ¿cachai? Entonces busqué gente ligada a los medios, Pancho Conejera, entonces traté de buscar como... Panchito Conejera, que obvio, perdona que te interrumpa, le vamos a mandar un saludo, estuvo súper enfermo. sí. Alguien que ha trabajado por el rock chileno desde los inicios, apoyó el thrash, apoyó el metal antiguo, apoyó el rock desde de los jaivas, desde el tumulto. Estuvo súper mala y se está recuperando, así que le mandamos un saludo a Panchito Conejera. Que hace aparte... Un saludo para él. Hace las bandas emergentes. Yo animo ese asunto que se llama Talento Crudo, que es un gran evento para tirar bandas para arriba emergentes que no tienen la posibilidad de grabar. Perdón que haya interrumpido. No, está bien. Sí, Pancho todos yo creo que sabemos. Estuvo enfermo y la verdad es que... Lo que significa para el rock y el metal en Chile. Aparte que no solo en la revista El Carrete no solo le dio, o sea, así como salía La Ley, salía Dorso, salía Masacre y eso es valorable. O sea, el tipo se la jugó siempre. Y claro, o sea, una vez que contacté a estas personas, yo me dediqué a entrevistarlas, preguntándole muchos temas, que obviamente que van ligados un poco a la parte social, el tema de género, que ahora está en boga, pero en ese tiempo no tanto, entonces, ¿cachai? Y fui armando como una historia, pero también con el lado sociológico, el contexto social. Oye, yo me cagué la bien risa. particular. Yo me cagué la risa ahí en el libro cuando contaste el tema de Devastator del robot. Del robot. Es que ese es famosa, pues. Famoso, ese que es famoso. contaste de este robot que aparecía que era una imitación mentoro terrible a cuenta de un Eddie de Iron Maiden, pero hecho casi de cartón. Claro, como lo que hizo Masacre con Bestial Fucker. Claro, y se cayó la wea y nadie más supo nunca. Lo que pasa más es que el robot Devastator no tenía un concepto de visión. Nadie le dijo que en algún momento se acababa el escenario. Entonces el robot siguió avanzando hasta que cayó. Y los metaleros en esa época que eran re maldadosos, porque yo creo que si ese robot se cae ahora, lo ayudan. respetan, lo ayudan, Pero en ese claro. tiempo lo taparon a pollo y a patadas. Bueno. Y salieron las patas y todo. Sí, me acuerdo. Oye, yo te quiero preguntar, brother, ¿cuál es tu relación? Pues tú hiciste el libro de Masacre, pero quiero saber, quiero escudriñar en tu niñez o en tu adolescencia, ¿cuál es tu relación con el metal? ¿Cuál es tu primer cassette de metal? ¿Por qué empezaste en el metal? ¿A quién conociste? ¿O llegó un cassette de Exodus o de Metallica a tu casa? ¿O de Ozzy Osbourne? ¿Quién sabe? ¿Cuál es tu primer contacto? Porque todos tuvimos ese primer contacto que cagaste. Porque Claro. a mí me llegó un disco de Kiss a las manos y yo iba a estudiar entomología, una buena que cagué, pues, weón, ahí con el Kiss, con el metal y la weá, y aquí estamos, pues, weón. Así que, ¿cuál es tu contacto con el metal que te desarrolla la pasión para, además, terminaste haciendo libros sobre el Claro, metal? bueno, yo soy de Talca, o sea, yo nací allá y Buena, un aplauso para Talca. Grande Talca. Para el rango. Ahí nos ven.
Bueno, yo nací allá y estudié hasta los 18 años y después me vine a estudiar acá sociología y ese otro cuento. Pero tiene que haber sido como a inicio de los años 90 que, bueno, mi hermano por ahí también escuchaba rock en ese tiempo, Motley Crue, Guns N' Roses, el hard rock que estaba de moda. Esa es la esencia de la pregunta. ¿Qué bandas te pudrieron la cabeza? Qué buena pregunta, Yo creo que la primera, yo recuerdo mucho el Arise de Sepultura. Maravilloso. Ese disco, No, es que ese aparte disco que es- fue un cassette, yo creo que es uno de los primeros que tuve bien grabado. Porque el Raining Blood, el discazo, weón. Extreme Aggression de Creator lo tuve con un pésimo sonido, pero por ahí partió. Y fue un tema súper fortuito porque en parte pago a mi hermano le pasaron ese cassette. Tiene que haber sido como el año 92. O sea, era tu Este hermano disco te del- lo pelaste. Sí, pues mi hermano no escucha nada de metal, pero... Y claro, yo empecé a escucharlo y me llamó tanto la atención y después supe que había un amigo de ahí del barrio que escuchaba heavy metal. No escuchaba nada de metal ni tal, pero me heavy pasó, algo. claro, sí. O sea, Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy. Y de ahí... ¿Y tú le mostraste Sepultura a ese amigo? Sí, ¿Y sí, qué? pero no. ¿No? Era un amigo... No lo soportó. No le gustaba. De ¿Ah, le hecho, gustó? no, o sea, lo respetaba, pero decía que las voces no le gustaban. Tenía un problema con las voces Claro, culturales. tenía melodía. Claro. No estaban Ese acostumbrados a eso. Slayer era lo único que podía pasar. Pero mostrado, weón, Suffocation, weón, un ataque. No. Y claro, y por ahí. Con el tono de Mutilation. No, Cannibal Corpse, de hecho, le gustaban las portadas, me acuerdo. Siempre decía, me encanta la gráfica que tiene, claro, me encanta la gráfica que tiene el death metal, pero no soporto las voces, weón. ¿El primer libro cuándo lo escribiste? O sea, salió editado el 2014, pero. 2014, claro. Sí, pues sí, yo lo tengo. El Thrash metal del sonido. Thrash Metal Sonido Claro, Contenido. pero la tesis más o menos se terminó como el 2007 y de ahí, bueno, hubo un lapso entre que la arreglé, bueno, me puse a trabajar, entre otras cosas, y... ¿Tú leíste el de Masacre? No, Yo leí, no lo leí entero, te lo voy a confesar. He leído como las 3/4 partes y me cagué de la risa de que empecé hasta el final. ¿Cómo surge la idea de hacer esto con Masacre? Yanko muy divertido, Lalo, para que. O sea, las tocatas de Masacre eran algo terminaba en pelota tocando, le sacaban los pantalones, era la locura, sangre, calaveras, cabezas de chancho. Masacre, tal vez, no sé si técnica o musicalmente algunos tienen distintas opiniones, pero era uno de los shows más intensos de metal que se hacían en este país. De hecho, justamente el interés por escribir de ellos salió de esa parte. O sea, como la parte más Bestia al Fokker, mística que me lo encontré otro día en el norte, weón. Me encontré a Bestia al Fokker y el buen pelo largo con una túnica, era como un predicador así. Fue más satánico que antes. Te lo juro, la weón. cagó la estética que tiene ahora. Está por ahí increíble. la foto, por ahí. Sí. Y no, claro, o sea, es que yo justamente por el primer libro conocí a Yanko, porque lo entrevisté y todo, y le dije, ¿sabes qué? Puta, yo sé muchas cosas de ustedes a través de mí. Que voy a revelar. De mito, weón, y de que puta, weón, weón, que yo escucho desde que era chico, incluso antes que los conociera musicalmente ustedes. Y puta, me gustaría algún día escribir. Y me dijo, ya, estaba la opción, claro. Empieza el tema de las lucas, pero el tema, claro, pero siempre fue el tema de las lucas. Hasta que el 2015 postularon fondar al Fondo de la Música, a la línea de investigación y lo tiré. Y con eso, puta, fue un trabajo arduo, pero... Tremendo libro de conversación. Sí, ¿Cuánto te demoraste con el disco? O sea, con un año y con medio, el- más o menos. ¿Cuánto? Un año y medio, más o menos. Tú pasaste de, bueno, Masacre 30 años, todo esto pasamos primero del 2014 con Thrash Metal del Sonido al Contenido, Masacre 30 años 2016. Esto ha significado también una llegada que empezaste a aparecer mediáticamente, valga la redundancia, en los medios. Feria Pulsar, apareciste también en la Feria Pulsar, en dos Ferias Pulsar apareciste, ¿cierto? Sí, justamente 2014 y el 2017 fui porque también gané el premio Mejor Sí, Publicación. ganaste. Sí, y no, eso fue tremendo porque jamás pensamos que una publicación de metal iba a ganar. Y Hermoso. sí, fue hermoso. Y tú yo quiero preguntarte ahora, a propósito de lo que has vivido, hiciste un primer libro que para mí ese libro también es como un ensayo, porque tú analizas un poco, después viene algo directo, que es agarrar la historia de Masacre, que es casi para mí un libro, una novela muy loca. Sí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué sientes que viene ahora? Quiero hacerte una pregunta. Me llamó la atención de que estaba haciendo una investigación, tengo entendido, que vincula la dictadura militar con el metal en Chile. Sí, o sea, si me preguntas concretamente lo que estoy haciendo, lo que pasa es que, mira, yo tuve la suerte, bueno, por todos estos libros que yo escribí,
me contactó Nelson Varas, que es el director de Son of Unjustice, este documental sobre el metal latinoamericano. Y yo salí entrevistado ahí y después quedamos contactados. O sea, hasta el día de hoy hablamos mucho por redes. Y él, a través de la Universidad de Florida de Estados Unidos, logró que le dieran un fondo para hacer un libro sobre metal sudamericano. Que en el fondo todos tuvimos que mandar como breves reseñas de qué queríamos investigar. Mezclar el metal con la dictadura puede sonar muy manoseado, he escrito yo, ha escrito el Padilla. Igual hay una radio. Pero esto tiene otro alcance, va a ser en inglés y va a salir hacia el mundo. Entonces hay gente que en Europa no tiene por qué saber cómo se originó el metal acá, entonces va a ser un gran aporte. Totalmente. El hecho de hacer esa... Oye, brother, te queremos agradecer tu visita, te queremos agradecer tu tiempo, compadre. No, gracias a usted. Y además el trabajo que está haciendo, un aplauso para Maximiliano. Maximiliano Sánchez. Oye, no se despeguen, ya volvemos, un pequeño corte y vuelve Rec Metal Bar con películas. especial de cine italiano, de ese que me gusta a mí. Sí, ahora, Sí, ahora. viene algo maravilloso, así que nos estamos viendo en un ratito. Euro Horror. Nuevamente estamos volviendo a la última parte de lo que es Rec Metal Bar y nos estamos encontrando con la sección donde nuestro... ¿Te gusta esta sección final? Sí, totalmente, tanto que la he repetido 3 veces. Camila, ¿a usted le gusta? Me encanta. ¿Le gusta la Soy- sección de cine? Soy una cinéfila, totalmente. Hoy día tengo preparado un especial De cine italiano. de ¿cierto? cine italiano de terror con 3 directores que son fundamentales. Digamos algunos, son muchos, pero digamos que son los 3 más representativos de lo que es el cine italiano de terror. ¿Cuál es la gracia? Porque yo me enamoro de este cine. Porque a la diferencia de lo que es el cine norteamericano o cine de mayor producción, en Italia y en Europa generalmente se maneja muy poco presupuesto. Lo que estamos viendo aquí, en esta primera parte, es un fragmento de la película Black Sabbath del año 1963. Donde la banda se acuerda. Justamente la banda Black Sabbath saca su nombre de esta película, que consta de varias historias de terror dirigidas por el gran Mario Bava. ¿Quién es Mario Bava? Bueno, Mario Bava es el creador, el padre, el abuelo, el que define el cine italiano de terror y en el cual se basarían todos los directores italianos que tendríamos después, principalmente Dario Argento, Lucio Fulci, Sergio Martino y muchos más. Son nombres que a lo mejor no les parecen muy conocidos porque es un cine en el que hay que meterse. Ven esta iluminación rosada, ven estas luces que bailan atrás, ven esta cosa, ven esa iluminación. Bueno, Mario Bava era director, pero además era director de fotografía. Por eso él dijo, como no tengo plata, voy a iluminar, y voy a mover, y voy a hacer efectos baratos. Este es uno de los capítulos más tenebrosos de Black Sabbath, que tiene, son varios capítulos, como Cuentos de la Cripta, que son varios cuentos, pero hablemos de Italia. En este capítulo, esta mujer que había sido contratada para atender y maquillar una muerta, que era esta mujer siniestra, que tenía mucha plata y todo. Bueno, ella en algún momento se roba un anillo de la muerta. Saca el anillo, sí, sí, me acuerdo. Y empieza a sentir cosas raras y todo. Y se empieza a sentir paranoica y perseguida. Y bueno, se asoma a la pieza y resulta que la muerta, que ella le había cerrado los ojos, está viva. Y el fantasma, no sabemos si es el fantasma o la muerta misma, revive para cobrar venganza y se le aparece así. Ella va y está con el gato ahí haciéndole cariño, así. Donde va ella está la muerta. En el estilo de Mario Bava, que justamente te logra además llevar a este estado medio surrealista con estas luces naranjas, celeste. Mira la mano atrás, ahí estaba la vieja, se le empieza a aparecer. Nunca sabemos cuando vemos Black Sabbath o vemos este capítulo si realmente ella vio o realmente el fantasma volvió a la vida, o el cadáver del fantasma. Esta es la escena más siniestra. Hablemos del año 63, cuando esto realmente daba miedo. Por supuesto que hay un muñeco, hay una máscara súper tiesa, pero hablemos del año 63, cuando esto se dio en los cines, realmente dejó la cagada. Y Mario Bava marca, ¿no es cierto?, el estilo del cine italiano. Ahora, John Carpenter, Quentin Tarantino y directores que ahora son extremadamente conocidos, y sobre todo uno muy importante que se llama, y se me está yendo, ¿cómo se llama? Película, nombre, No, el que hizo El Mundo de Jack, ¿cómo se llama?
Tim Burton, gracias por ayudarme, es pero amante así, pero a cagar de lo que es Mario Bava. O sea, él hizo El jinete sin cabeza en honor a este director. Así que es increíble. Claro, parece que la mona la va a ahorcar, pero finalmente es ella la que se ahorca y todo es... Hay un juego psicológico total ahí. Un juego psicológico perfectamente realizado. Producto de esto, muchos directores, y principalmente Lucio Fulci, aunque Lucio Fulci venía paralelamente haciendo cine, claro, él es tan antiguo como Mario Bava. Creo que soy injusto al decir que Lucio Fulci es discípulo, pero sin duda él absorbió. Su película Zombie es para mí, lejos, la mejor película de zombies que se ha hecho en la historia del puto cine de zombies de muerto viviente. No importa una raja, Walking Dead o como se llame en la hueva. Esta película es una obra maestra con escenas sutiles de terror explícitos, como esta escena que en el año 79, donde no se veían escenas tan explícitas como un palo o una astilla entrando en un ojo, la realizaba Lucio Fulci con efectos baratos, sí sé, pero con el gran apoyo además del gran Gianetto Di Rossi, que es considerado el Tom Savini italiano. Tom Savini es quien hace los mejores efectos en Estados Unidos. Escenas brutales de zombies, cuando todavía, claro, nada había sido dicho. Ahora, sí hay que decir algo. El primero no fue Lucio Fulci. El primero y que marcó la pauta fue George Romero con Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. Y después de Dawn of the Dead, los italianos dijeron: Lucio, tienes que hacer una película para poder competir con Estados Unidos. Y él dijo: consígame una isla y un poco de maquillaje. Y con una isla y un poco de maquillaje logré una película tan intensa como la que habían hecho los gringos. No hay mucho despliegue, pero miren, tiene escenas de gore increíbles y es lo que el público al final está buscando. Así que esta película, con mucho menos presupuesto, tiene escenas súper sangrientas que estamos buscando todos los fanáticos del cine gore, zombies comiéndose a la gente, zombies realmente podridos. Y la transforman en la película de culto de zombies, y esto es por votación. O sea, a nivel de gente de conocedores, de críticos de cine, Zombie de Lucio Fulci es considerada como un ícono y un antes y después, a pesar de que Romero es el que marca los íconos con su pero Romero tenía muchas lucas, Fulci no las tenía. Entonces, sin embargo, y es lo que acabo de decir, con pocas lucas logró igualar el éxito. Vendió lo mismo. En Japón se volvieron locos y compraron la Zombie 2. Zombie 2, porque le pusieron Zombie 2 porque la Zombie de Romero se llamaba Zombie 1. Se colgaron un poquito, pero en fin. Y ahora pasamos. Ahora, sin duda, voy a tomar un trago de vino para hidratar mi... Aquí nos pasamos con Darío Argento. Sin duda el mejor de todos. El más estilista, el más fino, el que ha sido de alguna manera honrado por todos los directores del mundo, es Darío Argento. Sin duda, uno de mis directores favoritos, alguien a quien yo me he dedicado a estudiar toda su vida. Es un director que lleva el giallo, lo que inició Mario Bava, lo que vimos al principio, al nivel máximo, con puestas en escena que son realmente pinturas en movimientos de lo macabro. Lo que estamos viendo ahora es su película de 1980 llamada Inferno, y que tiene que ver con una trilogía que él inicia, que se llama la trilogía de las tres madres. Las tres madres son tres brujas: la madre Lacrimae, la madre Suspirorum, que ahí está Suspiria, y la madre Tenebrarum, donde hizo Tenebre, otra película. Esta película, Inferno, lo que hace es un poco contar la historia de las tres madres, y tiene una cosa muy interesante, además de la fotografía ya más alucinada y alocada que Argento haya logrado experimentar, sino que se da el lujo, él como fanático del rock progresivo, quien trabajó toda su vida, de contratar, mira qué dice ahí, Kim Emerson, contrata al tecladista de Emerson Lake and Palmer para que le haga la música de esta película, y lo que tiene como resultado una pintura en movimiento, una pintura, una pesadilla surrealista de gore y de asesinatos, donde las brujas y la magia negra y el surrealismo está presente. Una experiencia única, una película muy volada. Y eso es el giallo, eso es el cine de terror italiano. Un cine que no es concreto y que te deja cosas abiertas que uno agradece, porque finalmente te hace completar a ti. Un cine que busca más que crea, sino que descubre. Y Argento, bueno, sin duda lo recomiendo hasta cierto punto, hasta su película La Terza Madre, hace buenas películas. De ahí ya se fue a la chucha, el viejo está cagado y las últimas películas están como el pico, lamentablemente.
Pero Inferno, estas cosas maravillosas, increíble. Yo ando con una polera acá debajo de Ópera, una de sus mejores películas, para que vean que ando siempre con la camiseta puesta, con uno de mis directores favoritos del cine italiano. Y en realidad, Mario Bava, Lucio Fulci, Argento, siempre va a ser una experiencia interesante. Algunas películas son flojas y son raras, pero son películas europeas súper locas. Por ejemplo, acá, mira los güeyes tirándole los gatos a la mina para hacerle escena, pues, weón. Oh, que los gatos se tiraron solo. No, eran como 5 hueones de ahí tirando gatos. Hasta que al final entra el loco de la secta, después que los gatos rajuñan a la loca, y le pone su apuñalada. Ahí su handpozo. No, nada que ver. En fin. Maravilloso. Eso fue. No quiso un aplauso para Don Rodrigo de la Cuadra. Nuevamente sorprendiéndonos. Pronto un nuevo especial de algún cine extraño como este. No, maravilloso. Estamos llegando al final del programa. Camilita, Panchito, Víctor Azadeo, nuestro productor, nuestros brothers, Edu, Manu, toda la gente acá, la gente de la cafetera, Rock Café, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿Qué más? ¿A qué se me olvida? Usted siga, por favor. No se nos está olvidando a nadie. Estamos en la cafetera, Red Metal Bar, y bueno, viene un próximo capítulo, viene un cuarto capítulo. Esta cosa está avanzando rápido, a la gente le está gustando, está enganchando. Compartan, difundan, hablen de esto. La idea de Red Metal Bar es difundir esto que tanto difunda nos la gusta. palabra. Difunda la palabra, vomite la palabra. Esto es metal, esto es cultura, esto es cómic, esto es cine, y estamos en un próximo capítulo. Así es, espero que hayan disfrutado este que fue el tercer capítulo de Rec Metal Bar, y nos vemos en el cuarto muy pronto. Nos vemos. Chau, chau. ¡Yeah!